adoptamos la postura de que esta, la supersimetría, es una predicción de esta teoría. Sin embargo, a muchos se nos había olvidado, o a otras personas simplemente se les había ocurrido ignorarlo, que hay teorías de cuerdas sin supersimetría directamente, donde no se presentan en un primer vistazo ninguno de los problemas que podríamos pensar deberían estar presentes en una teoría que tiene una completez ultravioleta y que vive a nivel de la escala de Planck. Sin embargo, resulta que esta supersimetría puede estar ausente. Les voy a contar algunas razones de por qué podríamos considerar este tipo de escenarios. Entonces esta es mi transparencia habitual. Todos vivimos aquí arriba y estamos descritos por átomos, y estos átomos están descritos por partículas más fundamentales, todas ellas bien encapsuladas y descritas en el contexto de una teoría cuántica de campos. Bueno, algunas personas dicen que son tres. Para mí es el modelo estándar, una teoría cuántica de campos que presenta una fase de acoplamiento fuerte, QCD, y una fase de acoplamiento, llamémoslo simplemente débil por brevedad. Y sabemos que este modelo es perfecto, ¿verdad? Hace un año le dieron el premio Nobel a unas personas y sabemos que ya tenemos todos los elementos para decir esta es la descripción de la naturaleza. Por otra parte, acá hay un poquito de más interrogantes. Sin embargo, estamos bastante seguros de que la cosmología, como la conocemos, puede estar en la trayectoria correcta a hacer una descripción completa de la naturaleza. Donde más tenemos preguntas es por acá. Y por acá quiero decir realmente 380.000 años desde el inicio del Big Bang, que creemos que existió, hasta que fue emitida esa radiación cósmica de fondo. Desde aquí hasta hoy diríamos que estamos prácticamente convencidos de que tenemos una descripción correcta del universo, pero antes no sabemos. Y todo eso está basado simplemente en relatividad especial, relatividad general, mecánica cuántica. Es lo único que tenemos. Básicamente hemos estado jugando durante 100 años solamente con dos teorías, la relatividad y la mecánica cuántica, y no se nos ha ocurrido nada nuevo. En el modelo estándar, sin embargo, tenemos algunas cuestiones que nos preocupan a veces. Tenemos descripción de estas tres puertas, como mencioné antes, pero no existe a pesar de que sí hay un lenguaje unificado de estas tres fuerzas, todavía no existe una prueba de que realmente provengan de una sola fuerza, de que estén unificadas en algún momento, a pesar de que ciertas consideraciones nos conducen a pensar de que sí existe esa unificación. Y a muchas personas, incluyendo a Einstein, se le ocurría que a lo mejor unificación era algo que le teníamos que exigir a nuestras teorías. Es una demanda teórica que no tiene nada que ver con realmente lo que nos está diciendo la naturaleza, pero a lo mejor es una demanda real, no sabemos. Pero hay otro problema. Aparte de que no estén unificadas estas tres fuerzas, está el problema de jerarquía. En realidad no sabemos por qué la escala electrodébil es tan estable en comparación con la escala de Planck, por ejemplo, directamente. Y hay un tercer problema adicional, que a pesar de tener una descripción de tres de las cuatro fuerzas fundamentales, no hemos logrado una descripción de la gravedad en términos cuánticos. A veces para resolver estos problemas se empieza directamente hablando de supersimetría, una simetría entre las partículas bosónicas y partículas fermiónicas, pero esta simetría dice que estas partículas bosónicas deben transformarse en otras fermiónicas que no hemos visto, y también al revés. Eso es raro. Sin embargo, si simplemente adoptamos esa disciplina como doctrina, básicamente como un axioma, y hacemos correr los acoplamientos de norma de las fuerzas fundamentales, esto es una U1, esto es SU2, esto es SU3, corrimiento a altas energías, nos indica que en algún momento estas tres líneas correspondientes a los acoplamientos se unifican en algún punto. Aquí vemos que la energía a la que se unifican es aproximadamente 1.2 por 10 a la 16 gigaelectronvoltios, y eso ya es bastante alto, impensable para los experimentos conducidos con la tecnología actual en aceleradores. Lo que imaginamos es que después de este punto hay un acoplamiento único correspondiente a una teoría de gran unificación que contiene a esas tres. Podría ser. Y muchas personas trabajan aquí en este tipo de escenarios.
Para contener supersimetría y gran unificación, muchas personas dicen, pues de inmediato vemos que la teoría de cuerdas nos da este tipo de escenarios, entonces ya deberíamos estar contentos y considerarlas directamente. El problema es la realidad, ¿no? El pequeño problema es que cuando le preguntamos a Atlas o CMS cuáles son los límites sobre, por ejemplo, la masa de los quarks o la masa de los gluinos, estas partículas supersimétricas, compañeros en el modelo estándar supersimétrico de las partículas conocidas, resulta que están bastante excluidas. Aquí está un límite de observación. Estas partículas deben tener una masa superior por encima de esa línea roja para ser consistentes con ciertas observaciones en ciertos modelos, ¿verdad? Este es el modelo quark gluino neutralino, lo que sea que eso significa, adoptando ciertas consideraciones. O sea, modelos bastante específicos que en general son submodelos del MSCN. Acá tengo otro constraint. Este es sobre la masa del neutralino y la masa del stop. El caso es que en el CERN el único stop que ha sido observado ha sido este, ¿verdad? Es el único que ha visto hasta ahora. Ese es el pequeño problema. Entonces uno está obligado a considerar nuevas direcciones donde podríamos encontrar posibles respuestas a los problemas que nos representan las observaciones experimentales que estamos haciendo, que están haciendo algunas personas aquí en la audiencia, por ejemplo. Y una de las propuestas es que probablemente supersimetría, a pesar de que pongamos a su máxima potencia el LHC, va a escapar a toda detección simplemente porque tiene acoplamientos bastante pequeños con las partículas observables, con el Higgs o qué sé yo. Y además, pues podemos hacer uso de los 120 parámetros. Cuando hacemos uso de estos 120 parámetros, jugamos con ellos, hacemos malabares y, por supuesto, podemos obligar a nuestros modelos a que no presenten señales de supersimetría. Estos modelos que presenta APA con estos bounds son modelos bastante precisos en los que ocupamos 5 o 10 parámetros de los 120 que existen. Ok, esa es una postura, es una propuesta. La siguiente postura que algunas personas manejan es que, espérate, el LHC apenas acaba de mostrar su primera fase y en la primera fase ya encontró señales alentadoras, no en este sentido, pero el Higgs estuvo ahí. Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que este año reenciendan el LHC y ya va a aparecer supersimetría. Es cuestión de unos días, por supuesto, como se ha dicho desde 1985. Pero en ese caso, de todas maneras, necesitaríamos un cierto ajuste fino para contener a la escala electrodébil donde está, ¿verdad? La masa del Higgs donde está requiere un cierto ajuste fino, pero bueno, ¿por qué no? El proceso de renormalización requiere ajustes finos y así es, porque así es, ¿verdad? No hay ningún problema, a lo mejor así es la naturaleza. Pero este es un ajuste fino, digamos, moderado. Otras personas, particularmente Luis Ibáñez y su estudiante Valenzuela, se les ocurrió hace año y medio que sería probable considerar simplemente como el aspecto más natural de la naturaleza, la masa del Higgs. Simplemente ese es como lo que debemos adoptar como un hecho. Y ahora le preguntamos a supersimetría hasta qué punto puede tolerar, con cierto fine-tuning por supuesto, puede tolerar esta masa. Y resulta que el fine-tuning tiene que ser bastante largo, pero podemos adoptar de hecho el rompimiento de supersimetría alrededor de esta escala, que ya algunas personas llaman escala intermedia, quizá la temperatura de recalentamiento del universo, quizá muchas cosas que tienen que ver con acciones, etcétera, etcétera. Ok, tenemos estas tres posturas, las tres parecen intentos desesperados, casi arrancándonos el pelo por rescatar supersimetría de alguna manera, que parece ya bastante preocupante. Una cuarta postura que los que hacen sobre todo física del modelo estándar directamente adoptaron desde que nacieron es supersimetría no existe, o sea, ¿para qué nos ponemos a quebrarnos la cabeza con 120 parámetros o todas estas consideraciones? Mejor pensemos que el problema de jerarquía entre la escala de interacciones gravitacionales cuánticas y la escala electrodébil está ahí y no tenemos ninguna razón para preocuparnos a menos de que tengamos desórdenes mentales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dicen algunas personas y entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ya que estamos tan al borde de la locura acá arriba, ¿por qué no consideramos otra locura para los que hacen este tipo de física?
que no exista supersimetría y que no exista supersimetría en un contexto bastante extraño. Es posible utilizar teoría de cuerdas sin supersimetría y estudiar física de partículas consistentemente. Esa es una de las preguntas que voy a tratar de responder aquí. Y si es así, entonces ¿podemos acercarnos al modelo estándar de alguna manera o definitivamente es imposible? Hablemos de cuerdas. Esto ya lo he presentado muchas veces, ya se lo saben de memoria, por supuesto. Sabemos que existen 5 teorías supersimétricas de cuerdas. Las 5 están relacionadas por una serie de conexiones, transformaciones, si ustedes quieren, tipo transformaciones de coordenadas, son un poco más, pero no quiero explicarlas aquí. Y finalmente estas 5, según nos dijo Whitman en 1995, están conectados a una teoría M, que quién sabe qué diablo significa, nadie sabe, creo que ni él sabe. Y hay personas que dicen, no, aquí es donde tenemos que trabajar, no sabemos cómo trabajar. Bueno, entonces nos quedamos trabajando en estas esquinitas que son como los distintos lugares, las distintas partes de un elefante, y cada uno se mete a tocar con los ojos cerrados su parte y intenta describir lo que está viendo, particularmente en el contexto de la teoría de cuerdas, pero a lo que queremos llegar es a una descripción de la naturaleza. Entonces, generalmente lo que se hace es tomar una elección entre estas 5 teorías que están acá y tratar de llegar a una descripción de partículas o de cosmología o de ambas simultáneamente que corresponda a lo que observamos en la búsqueda particular de obtener alguna predicción sensata. La última parte la digo solamente por completez, porque en realidad parece que muchos de los que trabajamos aquí, en realidad como que vemos las predicciones tan lejanas, que mejor solo eso lo ponemos al final de nuestro currículum para que no piensen que estamos haciendo ciencia ficción. Eso es lo malo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que nosotros seguimos? Tomamos alguna teoría, por ejemplo aquí adopto la teoría heterótica, en la que aparecía del lado izquierdo, con algún grupo de norma, el SU3, SU2 y U1 es también un grupo de norma que debería estar metido aquí adentro de alguna manera, no sabemos cómo. Hacemos algún tipo de compactificación, aquí voy a hablar de compactificaciones tipo Calabi-Yau, y entonces aterrizamos en una etapa intermedia en modelos tipo MCCM, modelos supersimétricos, y luego rompemos supersimetría por un método completamente desconocido. Hablamos de sectores ocultos e inventamos historias aquí bastante mágicas, y luego llegamos a modelos que se parecen al modelo estándar, por supuesto, con predicciones bastante firmes, como las que está descartando el LHC. Eso es generalmente nuestra idea de cómo vamos a llegar por el lado de partículas a una descripción correcta de la naturaleza a partir de la teoría de cuerdas supersimétrica, la que sí tiene supersimetría, ¿verdad? Acá está descrito qué significa una variedad, una compactificación tipo Calabi-Yau. Básicamente significa, comenzamos con Minkowski en 10 dimensiones, que son las dimensiones de estas teorías supersimétricas, y nos queremos quedar solamente con 4 dimensiones minkowskianas que describan nuestro espacio y tiempo, y 6 dimensiones quisiéramos nosotros hacerlas pequeñas en una determinada variedad compacta o un espacio compacto que tenga ciertas características. Si es una variedad compacta, para retener una supersimetría y poder llegar a modelos como el MSCM, esta variedad tiene que tener la estructura de una Calabi-Yau, tiene que tener un grupo de holonomía U3, y tiene que estar dotado también de ciertos campos vectoriales que adoptan cierto valor en algunas direcciones, que tienen ciertos vects, por llamarlo de alguna manera, que apodamos matemáticamente vector bubbles o haces fibrados vectoriales. O bien, esto es muy difícil, como nos describían desde los 80s estos caballeros bien conocidos, podríamos hacer algo muy sencillo. Adoptar una orbifold, ponemos un espacio compacto como una dona, pero 6-dimensional, y a esta dona le dividimos ciertas simetrías discretas, le agregamos cosas parecidas a estos vector bubbles que describí ya y que se llaman líneas de Wilson, como nos dijeron estas personas aquí, y luego nos ponemos a identificar los modelos resultantes. Entre todos los modelos que podemos obtener utilizando una distinta elección de Calabi-Yau y de vector bubbles o líneas de Wilson, vamos a obtener modelos que se van a ver como el MSCM y otros que no.
Nos quedamos con los que sí se escriben como el MSCM o NMSCM con ciertos singuletes, y luego vamos a ponernos a jugar con 100 parámetros o qué sé yo, más podría haber, con efectos no perturbativos, con problemas de módulos, para llegar a un rompimiento de supersimetría y preservar los aspectos del modelo estándar. Es un proceso largo, ¿sí? Claro, este mecanismo de romper supersimetría. No, para nada. Este problema no, Ese es uno de los problemas, ¿no? Por eso es que lo pongo aquí. No es nada conocido. Simplemente las personas que no hablan de teoría de cuerdas, que solo hablan del MSCM y que quieren romper supersimetría, tienen también problemas para tratar de ir de aquí a acá, por supuesto, porque no sabemos cómo ocurre este rompimiento. Lo cierto es que aquí van a aparecer ciertos términos de rompimiento explícito que se llaman términos de rompimiento suave, de supersimetría, y que quién sabe de dónde vienen. ¿Sí? Nadie tiene un origen definido. Todo el mundo dice ocurre en el sector oculto, pero el sector oculto es como materia oscura, ¿verdad? ¿Quién sabe qué es? No te metas ahí, es místico. A pesar de que tenemos ciertas ideas acerca de qué podría ser eso, cuando somos honestos decimos es complicado. Es muy complicado saber exactamente qué es. Cuando dices Standard Model Light, Sí. ¿Qué tan fiel es el Standard Model? Eso quiero llegar en algún momento, pero esto es algo de lo que no voy a hablar, ¿verdad? Porque esto es n igual a 1, pero sí voy a llegar a hablar de esto, ¿sí? De esto ya no, pero del final sí. Entonces, sigo hablando de n igual a 1, de lo que no quiero hablar. Hay personas que han trabajado mucho en esto, ¿sí? Y han obtenido resultados magníficos, y estas personas, por supuesto, les debemos muchos de los resultados más cercanos a lo que llamaríamos una predicción de teoría de cuerdas. Sin embargo, todavía estamos bastante lejos. Se han hecho esfuerzos utilizando Calabi-Yau, como las personas que tienen curiosidad matemática saben, ni siquiera existe una métrica para estos espacios de Calabi-Yau. Sabemos el grupo de holonomía, pero no sabemos, o sea, el grupo de transporte paralelo, pero no sabemos cuál es su métrica, entonces estamos metidos en un lío. Estas son complicadas, por eso es que hay tan pocos trabajos. Pongo 3, son más, pero más o menos fui proporcional a la cantidad de trabajos que hay en cada una de estas áreas. Acá abajo hay bastantes más trabajos por grupos alemanes, grupos coreanos, y recientemente también aquí directamente en México. Hay de todo esto y hay buenas razones para querer trabajar en este tipo de modelos. El asunto es que muchas de estas personas que trabajan aquí ven las ventajas de tener una teoría supersimétrica. Aquí, a pesar de que están los demonios que acabo de pintar, hay otras condiciones que hacen que las teorías supersimétricas sean bastante más agradables. En primer lugar, puede suceder que consideremos simetrías R que puedan prohibir o establecer condiciones sobre lo que busca, por ejemplo, Kamiokande, el decaimiento del protón, o lo que buscaba en sus inicios. Ya no sé si lo sigue buscando, sí lo sigue buscando, pero básicamente hay estas teorías que incluyen ciertas simetrías que solo aparecen en el contexto de supersimetría, nos dicen por qué el protón no decae. ¿Sí? El modelo estándar no tiene ninguna razón para no permitir el decaimiento del protón, simplemente se escriben términos que no contienen este tipo de decaimiento. Pero también podría ocurrírseme a mí de incluir algunos operadores de dimensión 5, de dimensión 6, que nadie me prohíbe en el modelo estándar, y provocar este decaimiento. Necesitaríamos simetrías adicionales. Bueno, el modelo estándar no son presentes, no lo escribieron, pero realmente lo puedes escribir, y de hecho ocupando solamente las partículas del modelo estándar, solamente sin incluir x's, puedes provocar que con operadores de dimensión 5, o sea, no renormalizables, puedes provocar que decaiga el protón, ¿sí? Y no hay ninguna razón para no escribirlos. No, es una definición. Pero el modelo estándar es consistente con el hecho que no decaiga, ¿no? Sí, pero no hay ninguna razón para no incluirlos. Es otra cosa, pero no hay ninguna razón para no incluirlos. ¿Sí? No hay ninguna. Pero Sí. es más allá del modelo estándar. Sí, pero lo podemos incluir sin ninguna razón. Es como las personas con las que me puedo discutir. ¿Los neutrinos están o no están en el modelo estándar? Bueno, nos podemos pasar una hora discutiendo eso. A mí me da completamente igual. El único punto que quiero hacer es que realmente
yo puedo incluirle al modelo de 1967 algunos términos que nadie me prohíbe directamente de las simetrías que puede provocar el decaimiento del protón. Lo mismo puede pasar con modelos supersimétricos que no posean algunas simetrías especiales como estas simetrías R. En supersimetría, ellos dicen muy frecuentemente, tenemos la solución a diversos problemas de jerarquía, no solamente el que les puse entre la escala de Planck y la escala electrodébil, podemos resolverlos muy fácilmente, o sea, no hay fine-tuning, entre comillas, porque ya les dije lo que dicen los experimentos. También pudimos ver lo que pinté al principio, esa unificación de acoplamientos de norma, que es un deseo teórico bastante agradable, pero no necesariamente una realidad, porque no sabemos qué pueda pasar en esos 12 órdenes de magnitud que hay entre la escala débil y la escala de unificación. Y por otra parte, nos arroja, como hemos escuchado también en pláticas aquí, nos arroja candidatos a materia oscura que son bastante interesantes, como el neutralino, el gravitino o muchas otras mezclas bastante chistosas que nadie ha detectado desafortunadamente hasta ahora, pero podrían aparecer por ahí, según nos va a contar en algún momento Eric, o ya nos contó de él. Sin embargo, generalmente en esta estrella se nos olvida, a mí se me había olvidado, no lo había visto con cuidado, que hay una persona, una teoría directamente de cuerdas que no contiene supersimetría desde la escala de Planck. Entonces, en la escala de Planck resulta que no hay supersimetría, pero no están estos grupos de norma que aparecen comúnmente en estas teorías, sino otro que también es grande, bastante grande, y resulta que hay una conexión, así como la que nos enseñaron en los 90s, entre esta teoría sin supersimetría con las teorías con supersimetría. Entonces yo me voy a concentrar básicamente en ver cuáles son las propiedades de esta teoría y cómo puedo llegar a algo que sea standard model-like, como preguntaba Genaro hace un momento. ¿Y el olvido fue prejuicio o hubo algún argumento? Hay las dos cosas. Hay las dos cosas. Por una parte está el prejuicio, estaban convencidas las personas en los 70s de que la única solución del problema de jerarquía, que es un problema real, bajo ciertos argumentos, era supersimétrica. Eso era uno, y fue en ese tiempo cuando estas teorías fueron concebidas. Pero por otra parte sí hay un problema que voy a mencionar más adelante, que tiene que ver con la aparición de inestabilidades en el vacío, ¿sí? Los taquiones, pero los voy a mencionar en un momento. Todavía lo puedes relacionar con este M, una M. Sí. Sí. Se mantiene. Sí. Básicamente, como tenemos una relación, aquí lo podríamos ver directamente, como guardamos una relación entre esta teoría n igual a 0 con estas n igual a 1 y estas n igual a 1, está súper probado que tienen una relación con teoría m, podemos ver una relación, si quieres, indirecta, y ahora falta establecer el canal de aquí, directo hasta acá, pero eso no es obligatoriamente requerido. Ok, entonces empezamos con esa teoría. Solamente déjenme comunicarla con lo que nos es habitual a las personas que trabajamos con la teoría de cuerdas supersimétrica. Hay dos métodos para conectar esta nueva teoría, nueva entre comillas, con la vieja, la n igual a 1, la del sesgo político, ¿verdad? Entonces, tenemos que agregar una fase. Básicamente, ustedes saben qué es la función de partición. La función de partición es simplemente la traza sobre todas las energías, sobre todas las exponenciales de la energía, si ustedes quieren, como lo han hecho ustedes en física estadística seguramente, o los que han trabajado en esto lo conocen mejor que yo. Aquí hay lugares. Entonces, si queremos escribir esa función de partición, lo podemos hacer en teoría de cuerdas en términos de las coordenadas de la hoja de mundo, es decir, las coordenadas de la estela dejada por una cuerda en su movimiento, que son tau y tau bar. Entonces, eso lo podemos hacer. Aquí están sus distintas partes, aquí está la suma correspondiente a la traza, son puros ciclos. Pero lo importante de esta primera parte es que tau y tau barra son coordenadas del espacio en el que vive la cuerda oscilante, en el que ocurren estas oscilaciones que provocan esto. Y estos términos que están aquí, S, T, U, S', T', Y' son números enteros nada más, que nos dicen que la teoría la puedo dividir en distintos sectores etiquetados por esos números enteros. Eso es todo.
tiene más contenido, pero lo importante es ver solamente que existen esos numeritos ahí. Y ahora lo que voy a hacer, esa es la función de partición de la teoría con n igual a 1 heterótica, con grupo de norma E8 al cuadrado. Y ahora le agrego simplemente a cada uno de estos términos en la suma una fase, más o menos 1, dependiendo de los numeritos STU, S', T', U', como está escrito aquí, una función determinada que no quiero detallar aquí, simplemente la agrego y puedo construir consistentemente una función de partición que sea invariante bajo las simetrías de esa hoja de mundo en donde vive la cuerda. Eso es bonito, pero resulta que cuando hago eso y analizo las propiedades de los estados que viven asociados a esta función de partición, hay bosones de norma, pero estos bosones de norma solo construyen el grupo de norma SO16 al cuadrado, este que está aquí, que aquí simbolicé como D8 al cuadrado, y además nos rompen supersimetría de un tajo a la escala de cuerdas. Otra forma en la que podríamos hacer exactamente el mismo ejercicio, pero sin invocar ninguna torsión discreta, simplemente hacer un orbifolio. Tenemos la teoría 10-dimensional con n igual a 1 supersimetría, y lo que hago es simplemente compactificar una dimensión de alguna manera o hacerle un torcimiento a las 6 dimensiones en las que no quiero que vivamos nosotros, de las 10 disponibles en el espacio-tiempo de la teoría de cuerdas. Le hago un torcimiento, un twist de algún tipo, eso lo meto también, hago una traducción a los grados de libertad del grupo de norma por medio de ciertos números que son bastante conocidos. O sea, le hago un torcimiento a la teoría en su grupo de norma y en el espacio-tiempo que no me interesa tener, o sea, en las 6 dimensiones de la teoría de cuerdas que no aparecen observablemente en nuestro espacio minkowskiano. Y de esa manera yo llego a una teoría de esos dos métodos, llego a una teoría n igual a 0 con este grupo de norma, ya sea aplicando torsión o bien ya sea haciendo este orbifolio, que es simplemente hacer ese torcimiento que les acabo de describir. Sí. No sé si sea semántica, pero ¿es lo mismo decir que la supersimetría esté rota o que no exista? No. Porque aquí yo entendería que la estás rompiendo y siempre puede haber un mecanismo de restaurar la simetría, entonces está ahí en algún lado, en una región en la que pudo haber existido y ya. Entonces, ¿podrías aclarar eso? Sí. Hay dos formas de romper una simetría, ¿no? Una forma que es como en el mecanismo de Higgs, ¿sí? Que no es explícita, sino espontánea, y hay otra forma que es explícita. Cuando se rompe espontáneamente puedo restaurar la simetría, básicamente existe en la teoría global, pero en el vacío no existe esa simetría, como en nuestro universo. Pero cuando la rompes explícitamente en la teoría no tiene la simetría en lo más mínimo. ¿Sí? Este rompimiento por medio de este orbifolio, esta torsión, es un mecanismo de rompimiento explícito de la supersimetría. Sin embargo, este rompimiento ocurre a un nivel, a la escala de cuerdas. ¿Sí? Y esto quiere decir que sí hay un mecanismo para deshacer este torcimiento de alguna manera, si de alguna manera nos podemos hacer un experimento que vaya a la época de Planck o bien a 10 a la 19 GeV o algo por el estilo. Ahí podría ser que este tipo de torsión que tenemos aquí se ve en términos de campos que adquieren un valor de expectación, como podrían ser estas cosas que están aquí. Estos podrían ser valores de expectación, ¿sí? Lo podríamos visualizar de alguna manera así, si es que podemos realmente computar un experimento de estas energías, y después de esa energía a lo mejor sí hay un cierto tipo de supersimetría. Pero para todo fin práctico, para ti y para mí, que vivimos a escalas por 20 órdenes de magnitud por debajo de la escala de cuerdas, en realidad es como si siempre hubiera estado roto. No la podemos restaurar en nuestras energías alcanzables por medio de ningún mecanismo, ¿sí? Pero sí. Pero supones que las superpartículas existen. No las superpartículas, las supercuerdas, no hay partículas. No, es que sí es importante, porque de la escala de Planck a nuestras energías débiles no existen más que partículas, ¿sí? Y en esas escalas no hay supersimetría y por lo tanto no hay superpartículas. Lo que hay después
Después de este rompimiento a escalas mayores, eso ya no son partículas, no lo podemos, es imposible entenderlo en términos de partículas, lo tenemos que entender en términos de cuerdas y sus compañeras supersimétricas, lo que sea que eso sea, sí, porque todavía no existe una teoría de campos de cuerdas como tal. Bueno, un equilibrio entre personas y unas Pero eso a nivel de cuerdas existirá después de esta escala, o sea, ya no va a estar a bajas energías como quiero pintarlo aquí. Entonces, esto es el espectro de partículas, ahora sí, que podríamos entender que surge a partir de estas divisiones, estas torsiones o estos orbifolios que se le realizan a estas 6 dimensiones. Todavía no he compactificado nada, eso es importante, o sea, todavía estamos viviendo en 10 dimensiones, y en 10 dimensiones tenemos todavía a lo que llamamos el gravitón, fluctuaciones de la métrica, otras fluctuaciones, digamos, gravitacionales, pero antisimétricas, este tensor, estas dos formas. El dilatón lo tenemos también, que es un campo escalar que podría ser culpable, no sé, por ejemplo, de la inflación o de, si ustedes quieren, quinta esencia o qué sé yo, ¿sí? Los grises son campos escalares. También podemos tener bosones de norma, estos son los bosones de norma, pero además de eso tenemos ciertos espinores, pero no hay un balance, como podemos ver aquí directamente, no hay un balance entre la cantidad de fermiones y la cantidad de bosones que existen directamente en 10 dimensiones. Los grados de libertad son completamente diferentes, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué quiere decir un coespinor? Coespinor, bueno, llamémosle antiespinor si queremos a este nivel, simplemente podemos llamarlo simplemente antiespinor de estos espinores, si queremos en este momento, para no meterme en líos, ¿sí? Porque un coespinor en 10 dimensiones tiene ciertas propiedades bastante importantes que no me gustaría detallar aquí, ¿sí? Pero podemos interpretarlo como un antiespinor. Ok, entonces estamos empezando aquí, queremos deshacernos de 6 dimensiones, hace rato a este espacio lo llamé X6, y ahora lo que voy a decir es que este sea simplemente un espacio 6-dimensional real, que en conjunto con este espacio minkowskiano 4-dimensional nos da un Minkowski 10-dimensional con grupo de simetrías globales SO 9,1, que es el grupo de Lorentz en 10 dimensiones. El grupo de norma asociado a esta teoría es este que ya había mencionado con anterioridad. Y ahora lo que me gustaría analizar es cómo puedo deshacerme de estas 6 dimensiones. Puedo poner esas 6 dimensiones de manera compacta en una variedad extraña, una Calabi-Yau como esta, como la describí hace rato, pero de un tamaño verdaderamente pequeño, la escala de Planck, para que no pueda ser observable a bajas energías. Mucho ojo que aquí estoy siendo bastante estricto con respecto a este número, a pesar de que podría ser incluso 0.01 milímetros. ¿Sí? 0.01 milímetros a la sexta, observablemente no ha sido probado, no ha sido demostrado que no exista alguna dimensión adicional, pero aquí lo voy a poner del tamaño de la escala de Planck por conveniencia. Pero podría también ocupar otro tipo de compactificaciones. Ocupo un espacio plano y simplemente le divido en una simetría completa, como diré a continuación. Pero también podría usar, dado que no tengo la restricción de supersimetría, tal vez podría ocupar una caja, una esfera, una alfombra mágica, lo que ustedes quieran le pueden poner como compactificación a este espacio 6-dimensional, porque no hay ninguna restricción intrínseca que nos imponga la teoría directamente, a diferencia de lo que ocurre con las teorías supersimétricas, ¿verdad? Donde sí tengo que elegir cualquiera de estas dos opciones que están aquí, no hay de otra. Aquí tengo muchas más opciones, pero desafortunadamente no sé qué hacer si yo quiero compactificar 6 dimensiones en una caja o una esfera 6-dimensional. No sé qué hacer con eso, matemáticamente todavía no se ha escrito cómo lidiar con estos bichos. Entonces parte de los trabajos en los que estoy siguiendo esta línea consisten en eso, precisamente en considerar otros espacios un poquito más generalizados, como una esfera, que es lo más sencillo. No somos los primeros en hacer esto. ¿Sí? Algunas personas sí se enteraron de que existían estas teorías, por ejemplo, Carlo, no me acuerdo si es chileno o es argentino, y otras personas también, un argentino, español, guatemalteco, etcétera. Distintas personas se han puesto a trabajar en este tipo de escenarios, tratando de construir algo sensato, algo directamente a partir de esta teoría en igual
a 0 que les dé algo parecido al modelo estándar. ¿Qué es lo que hacemos? Yo voy a ocupar este tipo de compactificaciones que voy a apodar Orifolds tipo Calabi-Yau, que consisten simplemente en tomar una donita 6-dimensional, por ejemplo, como ya muchos de ustedes han visto en repetidas ocasiones, partido en 3 toros bidimensionales, le divido una simetría discreta que puede ser abeliana o no abeliana, eso me va a dar como resultado un espacio 6-dimensional, pero que va a tener ciertos picos, ciertas singularidades de curvatura, en donde pueden pasar cosas chistosas. Si estas singularidades vivieran en nuestro espacio 4-dimensional, cosas raras pasarían ahí. Afortunadamente esto no está en nuestro espacio 4-dimensional, sino en las 6 dimensiones que no nos interesan, que están compactificadas del tamaño que les decía hace rato. Para hacer esto necesito definir uno de los parámetros, que es este parámetro de torcimiento del que hablé hace rato, y exigir que todos los estados generados en esta teoría de cuerdas sean cuerdas cerradas, invariantes bajo este torcimiento. O sea, invariantes bajo una fase de este tipo. Por eso es que es tan sencillo trabajar con estos orifolios en lugar de Calabi-Yau, donde esta condición se ve bastante más fea que simplemente invariancia bajo una fase. Entonces, en lo que consiste todo esto es simplemente tomar ese torcimiento, meterlo en los grados de libertad de norma, en este grupo SO16 al cuadrado, con las famosísimas líneas de Wilson que mencioné hace ratito, estos verbs en el espacio de norma, y luego lo que quiero hacer es restringir mis estados a todos aquellos que tengan masa cuadrada 0 o posiblemente también negativa. Las teorías suprasimétricas tienen una ventaja que no mencioné al principio. Obligatoriamente tienen una cancelación de efectos nocivos tales como los taquiones, la cancelación de estas inestabilidades. Aquí sin supersimetría podría suceder que esta condición que está aquí, cuando pongo este signito, es una condición, esta condición, que se llama la condición de empatamiento de niveles, pueda ser violada o que pueda ser satisfecha incluso para estados que tienen masa de este lado, del lado izquierdo, negativa, masa cuadrada negativa, lo cual es algo indeseable, por supuesto. Después de eso le pongo invariancia de estos estados bajo la fase que les mostré hace rato. ¿Sí? A delta C, esta es la corrección a la energía del punto cero, si quisiéramos verlo en términos de, no sé, osciladores armónicos, es básicamente esta cantidad que aparece en el oscilador armónico de -1 medio. Entonces, asociado a eso, pero en este caso, como es más que solo osciladores armónicos, esto va a tener un valor fraccional, pero distinto al del oscilador armónico. Y estos es un número de oscilaciones del lado izquierdo, las que están de este lado son las oscilaciones derechas, las que están de este lado son las oscilaciones izquierdas, que son lo que más o menos tiene que ver con estos operadores, son números de osciladores. Y estos son simplemente momentos izquierdos y momentos derechos de las oscilaciones asociadas a las cuerdas que me interesan a mí. Ok, entonces tengo aquí oscilaciones izquierdas, aquí me faltó una R, y oscilaciones derechas con cierto momento. Esto eventualmente va a ser interpretado, como se hace en la segunda cuantización de campos habitualmente, como estados de partícula de 1, 2, n partículas, y van a dar lugar finalmente a los campos que nosotros conocemos. O sea, esto es uno de esos campos que debe ser forzosamente invariante bajo una determinada fase que puede ser calculada en términos de ese parámetro, pero también va a aparecer multiplicado por estos parámetros, multiplicado y sumado por estos parámetros que van a entrar en esa fase. Pero eso no me interesa ser tan preciso en ese aspecto. Algunos de estos estados van a ser bosones de norma. Estos bosones de norma van a dar el grupo de norma de la compartificación, y tengo que considerar ahora si pueden aparecer estos taquiones de los que hablaba o no, determinando los parámetros de la compartificación, las líneas de Wilson, los shifts, los twists, todo lo que tengo en estos escenarios. El resultado es que sí es posible, desafortunadamente en general, satisfacer esta ecuación, una condición de nuestra teoría de cuerdas para taquiones. Y eso es todo un problema, porque ahora nos ponemos a buscar todos los posibles modelos que existen. Estas son todas las posibles simetrías abelianas discretas que puedo dividirle a un toro 6-dimensional, respetando simetrías
geométricas, y resulta que solamente en 3 casos los taquiones no van a aparecer. Solamente en 3 posibles modelos no van a aparecer estos taquiones. En todos los demás es posible. No quiere decir que obligatoriamente van a estar ahí, depende de, como decía antes en nuestra lección, de todos los otros parámetros, pero es posible. Y esto pues nos podría poner bastante tristes porque parece que los taquiones están por todas partes. Y en efecto, consideremos un caso muy particular. Entre todos estos ejemplos, tomemos uno. Arbitrariamente tomamos este solamente porque nos pareció que se veía suficientemente feo como para tratarlo. Definimos el twist, los otros parámetros que actúan sobre los bosones de norma que teníamos desde el inicio en la teoría n igual a 0. Y lo que pasa es que los únicos que sobreviven de los bosones originales bajo el rompimiento de esta estructura original de M10, M9,1 en 4 dimensiones es este grupo de norma. Es un grupo de norma grande, ¿verdad? Tenemos SU5, que para algunos de ustedes sonará como el grupo de unificación, pero van a aparecer otras cosas que déjenme apodarlas simplemente sectores del sector oculto, ¿sí? No tengo ninguna razón para llamarlo así, pero déjenme llamarlo así, ¿no? Entonces tenemos otro grupo de norma adicional que también es grande, tiene muchos bosones de norma, SU4, SO4, SU2 y U1 a la 6ª potencia. Pensemos por un momento que quisiéramos vivir en este modelo. SU5 es un modelo de gran unificación, resulta que tiene el número neto adecuado de 10 pletes y 5 pletes, o sea, podría ser, pero además tiene una pila de otros estados, de otras partículas que tienen este tipo de transformaciones bajo este grupo de norma, inmensa, ¿verdad? Tenemos muchísimos estados. Afortunadamente, déjenme decirlo de esa manera, muchos de estos estados pueden adquirir masa. Podemos escribir, como son campos, podemos escribir términos de masa para, por ejemplo, uno de estos con uno de estos, y ya lo logramos, nos deshicimos de eso. Pero no nos podemos deshacer de este señor. Este señor es un escalar. Este señor es un escalar taquiónico. Entonces, esto es un detalle, una mala noticia, ¿verdad? Todos los que están aquí son fermiones, ok. Estos son escalares, ok. Inflación, quintesencia, todos los demás, bien. Pero esto que está aquí definitivamente es una mala noticia. ¿Qué quiere decir esta mala noticia? Básicamente que nosotros estamos en un vacío inestable, si fuera esta la descripción de la naturaleza, y un instante después, un instante podría ser, no sé, en el tiempo de Planck, este vacío decae y todos nosotros desaparecemos, nuestro universo se transforma en otro con vacas de 3 ojos o qué sé yo, básicamente deja de existir lo que nosotros usamos. Estas cosas taquiónicas definitivamente son malas noticias. ¿Qué podemos hacer al respecto? Déjenme hacer un truco, Saúl. ¿Y Sí. qué pasa con los que tienes prohibidos los taquiones? Sí, es que quiero irme primero a la parte general y luego llegamos a la parte no general, la parte bonita. Me regresé a esta transparencia para decirles algo solamente. Cuando hago este orifolio ocurren estas singularidades, quiero recordarlo, y asociado a estas singularidades, bueno, hay ciertos estados que viven ahí. Uno de ellos podría ser el taquión o podría ser cualquier otra serie de cosas que curiosamente aparecieron en ese lugar. Pero estas singularidades a algunas personas no les gustan y dicen, es que básicamente el espacio del Orbifold es una singularidad de un espacio más generalizado que es el espacio de las Calabi-Yau. ¿Por qué no nos vamos a ese espacio generalizado mediante un proceso que se llama resolución de singularidades o blow-up o inflación de singularidades? No sé cómo llamarlos, yo creo que la resolución es la palabra más correcta. Entonces empezamos por una singularidad de este tipo que se llama singularidad cónica, hay otras, pero estas son las singularidades que tenemos en estos orifolios. Cortamos geométricamente esta punta, estoy describiéndolo con palabras, es un poquito más que eso, y luego lo sustituimos por una variedad plana, por ejemplo una CP2, puede ser otro tipo de variedad dependiendo del proceso de resolución de singularidades que tengamos. Hay personas aquí en el Instituto de Matemáticas y también en Cuernavaca que dedican su vida solamente a entender este proceso, pero afortunadamente como ellos ya invirtieron bastante tiempo de su vida, ya solamente ocupo sus fórmulas y las aplico aquí directamente.
Y lo que resulta de hacer este procedimiento es que me va a permitir identificar a ciertas cosas que voy a llamar los modos de resolución, que son campos que van a tener que desarrollar un valor de expectación, ¿sí? Así como el Higgs desarrolla un valor de expectación, ahora estos campos van a desarrollar también uno obligatoriamente para que ocurra esa resolución de singularidades, y cuando sucede eso, espontáneamente el grupo de simetría grande que teníamos anteriormente, estoy adoptando este modelo, se rompe a un conjunto, un subgrupo, que va a romper, por ejemplo, particularmente este y este grupo de norma y varias de las unos adicionales que aparecen por ahí, quedándonos solamente algo un poquito más decente. Poquito porque todavía existe este grupo de rotaciones en 4 dimensiones al cuadrado. Pero lo bueno de todo esto es que cuando estos señores adquieren valor de expectación, así como los bosones de norma en el modelo estándar adquieren masas, también el taquión adquiere una masa. Ahora, aquí hay un caveat, no sé cómo se dice caveat, pero un problema. Bueno, el caso es que esta masa podría no ser positiva, podría ser igual a 0, por ejemplo. Todavía no tenemos suficiente control sobre estos verbs para decir que la masa va a definitivamente ser positiva. Pero aquí déjenme suponer que sí es así, y por lo tanto el taquión simplemente desaparece del espectro bajas energías. También los fermiones que quedan, muchos adquirieron masas, otros no, y los que no adquirieron masas están aquí, fermiones y escalares, con nuevos números cuánticos de transformación bajo estos grupos de norma. Y estos son buenas noticias, porque al menos este señor desapareció. Pensemos que tiene masa 0, todavía sigue siendo algo mejor que lo que teníamos antes. Si tiene masa cuadrada igual a 0, es solo un campo más entre esta pila de campos adicionales que están en esas teorías. Entonces, lo que hicimos, ¿perdón? Tendría que ser observable, ¿no? Sí, pero aquí a este nivel, todos estos deberían ser observables, absolutamente todos. Sí, los que se ponen muy pesados, tal vez no, pero si es más así, Hasta este momento estamos hablando de la compactificación. Esto estaba ocurriendo a la escala de compactificación, la escala de cuerdas, 10 a la 17 GeV o algo por el estilo, y ahora nos falta bajar 15 órdenes de magnitud en energía, pensando que algo puede ocurrir ahí, ¿sí? Pero al menos a este nivel, en ese 10 a la 17, tenemos todos estos no masivos, ¿no? Saúl, ¿siempre se compensa o es una elección? Esto habla más del taquión. Ese es el punto que quiero hacer a continuación. Entonces, lo que hicimos es, miramos eso, dijimos qué bonito, este es un modelo con un caso particular de tantos que podríamos construir allá. Ahora exploremos absolutamente todos y veamos si es posible llegar a estas variedades resueltas, que son variedades tipo Calabi-Yau, y mirar si existen o no existen esos taquiones. Y resulta que en nuestra exploración, ninguno de estos modelos taquiónicos, a la hora de que resolvemos las singularidades, siguió siendo taquiónico, ¿sí? Entonces, es consistente que cada vez que hagamos la resolución de todas las singularidades de un orbifolio, los modelos que sean taquiónicos van a perder esta propiedad negativa, lo cual son buenas noticias, pero de alguna manera nos obliga a hacer este procedimiento de resolución de singularidades que no es necesariamente lo más sencillo y nos conecta con otro problema. El problema es, otra vez, que no entendemos esos espacios de Calabi-Yau. No sabemos cuál es su métrica, no sabemos cómo funcionan y por lo tanto tenemos problemas para hacer la física a bajas energías en esos Calabi-Yaus. Entonces, esto es bonito, perdemos los taquiones al resolverlos, al hacer los planos, pero no podemos seguir trabajando bajas energías con la misma soltura que antes. ¿Sí? Y en los casos que mostraste que estaban prohibidos de entrada. Sí, todavía no llega. Entonces, bueno, esto ahorita voy a llegar. Entonces los taquiones desaparecen en la resolución y resulta que de hecho existe una conjetura, no es un teorema todavía, de que todas estas Calabi-Yaus deben estar libres de taquiones. Siempre que hagamos una compactificación a nivel perturbativo, no van a aparecer estos taquiones. Si compactificamos en una Calabi-Yau, es consistente, esto no lo sabíamos, es una observación interesante que hicimos al mero final de este trabajo y que simplemente nos pudimos haber ahorrado mucha chamba en resolver estas singularidades porque el resultado ya era conocido. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es
no me gusta estas resoluciones solo porque son difíciles y lo único que yo sé hacer son simetrías abelianas y series de Taylor, cosas aburridas. Entonces, yo quisiera concentrarme en aquellos modelos que no tienen taquiones desde el principio. ¿Sí? Aquellos modelos que decía ahí forbidden, no van a aparecer los taquiones. Pero acuérdense que en la lista que puse también había otras etiquetas que decían possible, no decía obligatorio, ¿verdad? Podría ser que no aparecieran taquiones también en esos modelos. Entonces yo quiero hacer un escaneo de todas las posibles compactificaciones de este tipo que conducen a modelos 4-dimensionales sin taquiones. Para eso tengo que hacer una serie de rutinas, porque no, a pesar de que ahí pinté como 12 modelos, por cada uno de esos renglones va a haber millones de construcciones debido a las elecciones de los shifts y líneas de Wilson que mencioné hace rato. O sea, va a haber millones de modelos para cada uno de esos renglones. No lo puedo hacer a mano, ni pedirle a un estudiante agraciado o desafortunado que haga esto, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos hace algunos años, en el 2012, es construir este programa. Y en ese programa podemos implementar todo este tipo de códigos, este tipo de rutinas, son aburridas, y construir todos los modelos que se nos peguen la gana por este tipo de compactificaciones. Entonces, lo que hicimos es construir estos 80 millones de modelos, ¿sí? Son bastantes, y no escaneamos todos. Allá teníamos como una lista de 20 posibilidades, y aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10 posibilidades, o sea, nos faltó quizá algo así como la mitad. Y no construimos absolutamente todos los modelos inequivalentes. Resulta que nuestro escaneo repite los modelos, pero descartamos todos los que son repetidos. Construimos 80 millones, que son completamente diferentes. Y ahora lo que hicimos es explorar lo que dice Eduardo, explorar los casos en los que no está permitido que haya taquiones. Aquí el 100% de los modelos construidos de este lado no tienen taquiones, lo mismo ocurre en este escenario, pero en todos los demás casos, y esto es una observación interesante para nosotros, resulta que solamente una fracción de ellos, grande, ¿sí? Como el 60% en general, es no taquiónico, ¿sí? El 40% resulta ser taquiónico y eso los agarramos, los ponemos en el bote de basura y no los volvemos a tratar nunca más, a pesar de que podríamos quitarles los taquiones por medio de esta resolución de singularidades que les acabo de describir. Pero lo más interesante es ahora buscar estos modelos. ¿Qué significa Standard Model Like? Estos son modelos que no tienen taquiones, o sea, de estos 80 millones, el 60% de ellos son buenos porque no tienen taquiones a nivel perturbativo. Y ahora concentrémonos entre ese 60%, esos 50 millones de estos modelos construidos, en aquellos que se parezcan al modelo estándar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que deben tener el grupo de norma del modelo estándar, SU3 por SU2 por U1 hipercarga, con las cargas correctas para ciertas partículas, y estas partículas deben ser 3 generaciones de quarks y leptones, los números cuánticos adecuados, no van a ser masivos a este nivel, como en el modelo estándar originalmente no lo son. Entonces así empezamos, y después lo que queremos exigir también a estos modelos es que tengan acoplamientos adecuados, al menos para darnos una masa adecuada del top, ¿sí? del quark de la tercera generación, el más pesado que conocemos. Y es nada más, hasta ahí me quedo con lo que significa Standard Model Like. Pero ahorita acabo de omitir algo que realmente es una cosa muy fea. Además de estos estados, van a existir otras, déjenme llamarlos el sector oculto por respeto a nuestros antecesores. El sector oculto lleno de partículas, quizá escalares, que pueden ser culpables cosmológicos de cosas buenas. El fantasma entró. El sector oculto acaba de entrar. Gracias. Bueno, esto va a contener fermiones, pero estos fermiones que van a aparecer ahí tienen que ser vector-like. ¿Qué significa que sean vector-like? Simplemente que forman parejas que pueden formar un término de masa en la lagrangiana correspondiente. Entonces eso es lo que le pido. Otra cosa más. Va a haber un escalar, más bien al menos un escalar, que se va a transformar justamente como el bosón de Higgs. Entonces contamos todos los modelos que hay con las primeras características y luego entre ellos extraemos los que tienen solamente un bosón de Higgs, los que tienen 2 bosones de Higgs, 3, 4, y así podemos hacer una lista donde el número máximo que pudimos detectar fue alrededor de 30. ¿No? Entonces puede haber incluso modelos, si ustedes quisieran, para los fenomenólogos estos podrían ser buenas noticias, no lo sé.
De hecho, la mayoría de los modelos, como ustedes pueden ver, la mayoría de estos 12.000 modelos contienen muchos Higgses. ¿Sí? A lo mejor para los fenomenólogos que les gustan esos modelos, esas son buenas noticias estadísticas, porque solo 19 de 12.000 tienen solamente un bosón de Higgs, pero en realidad la estadística dice tan poco acerca de la vida real, es como la política, ¿verdad? Bueno. Según cuando dices un Higgs es un doblete de Higgs. Un doblete de Higgs, o sea, una partícula. Sí, o sea, un 1,2 con menos un medio. No es supersimétrico, o sea, no son parejas. No es HU-HD, sino simplemente el fin del modelo estándar. No es escalar de Higgs. Sí. Otros dos dobletes. Partículas, sí, exactamente. Sí, es que a veces algunas personas, los supersimétricos, llaman doblete a la pareja HU-HD. Sí, no, aquí estoy refiriéndome justamente a un escalar con dos componentes débiles, si quieres. Ok, entonces, ¿qué significan estos modelos? Déjenme poner un ejemplo de un modelo prometedor, así digo yo, pero en realidad ustedes pueden decir lo contrario, ¿verdad? Tenemos este grupo de norma, que es el grupo de norma que les prometí, y ahora en el sector oculto, no le digan a nadie, tenemos también ciertos bosones de norma, muchos, si ustedes quieren. Aquí tenemos 15 y acá tenemos 3, o sea 18 bosones de norma adicionales. Y resulta que encuentro partículas que se transforman correctamente bajo el grupo de norma observable y que no se transforman en el sector oculto, como lo bauticé, pero las rojitas son partículas indeseables, ¿verdad? Aquí hay como 3 singuletes de quarks down adicionales, pero afortunadamente existen los anti-quarks down que forman parejas, o sea, tenemos aquí partículas vector-like, y esto podrían ser generaciones vector-like adicionales que afortunadamente, dicen los que saben, los que están más cerca del experimento, los fenomenólogos, podrían incluso ser buenas noticias para garantizar estas pequeñas correcciones, este pequeño fine-tuning que necesitamos para establecer la masa del Higgs de manera adecuada, proveniente de una teoría con completez ultravioleta, ¿sí? Como esta lo fue. ¿Sí? Anomalías siempre cancelan. Sí, las anomalías siempre cancelan. Aquí está el escalar de Higgs, todos los grises son escalares, por supuesto. Tenemos otros fermiones, tenemos del orden de muchísimos, 200 neutrinos, lo cual podría ser para algunas personas no tan malas noticias, son neutrinos derechos, eso no está descartado y de hecho puede ayudar un poquito al mecanismo de SISO, porque ahí hay una pequeñísima tensión con respecto a las jerarquías, la masa de los neutrinos izquierdos, la pequeña, que algunas personas están midiendo por aquí, por ejemplo. Y tenemos otros escalares. Estos escalares no tenemos ninguna razón para lo que voy a decir, pero podrían adquirir un valor de expectación, por ejemplo, cuando resuelva las singularidades o qué sé yo, podrían adquirir un valor de expectación, y si adquieren un valor de expectación es inmediato que todos los rojitos que están aquí arriba y los que están acá abajo adquieran una masa, y esa masa va a tener que ser del orden de estos valores de expectación. Esperaríamos que estos valores de expectación fueran gigantescos, cercanos a la escala de compactificación, y es a la 17 GeV, o la escala de unificación, si ustedes quieren decirlo así, y por lo tanto no los observaríamos en ninguno de los experimentos que están ocurriendo actualmente, sea astrofísico, cosmológico o de colisionadores. Y por aquí tenemos estos señores que son los vector-like, son los fermiones, los blanquitos son los fermiones, que vienen en parejas que tienen términos de masa directamente en la lagrangiana, pero estos escalares, no todos ellos forman parejas de este tipo. Y a pesar de que siempre puedo escribir en la lagrangiana phi por phi conjugado para darles masa, no tengo una razón por medio de teoría de cuerdas para decir que esos términos pudieran existir, pero acá sí. Bueno, esto es lo que yo llamaría un modelo prometedor. Sí. No hay ninguna escalar que sea triplete de CO2. No, parece que no. No. Es solamente como bosones de norma. Esos nunca aparecen en estas construcciones, nunca aparecen en este tipo de escenarios. Nunca. ¿Sí? Ok. No es que estén prohibidos en general, pero no aparecen. Sin embargo, todavía hay ciertos problemas, y estos son los problemas. Déjenme regresar a una de las preguntas que hicieron hace rato, que condujeron a los señores de los 80s a descartar esta teoría directamente. Aparte de la ausencia de no taquiones perturbativos al nivel que yo les puse aquí, debemos buscar otras posibles correcciones a estas teorías de cuerdas, como fluctuaciones alrededor del vacío,
de la teoría de campos de cuerdas, que nos pudiera dar también taquiones que no satisfagan la condición de empatamiento de niveles entre las masas izquierdas y masas derechas. Eso puede pasar en estas teorías simplemente porque no tengo supersimetría. Como no tengo supersimetría, tendré el problema de jerarquía de regreso, pero dice Weinberg, ¿a quién le importa eso? ¿Sí? A muchas personas aparentemente, pero no a él. Pero lo peor, esto sí es un caso para la memoria de todos nosotros. El problema de la constante cosmológica es un problema que en términos supersimétricos es muy serio. Bueno, aquí se puede escribir directamente, no necesito siquiera pensar en vacíos ni nada por el estilo, porque aparece un término en la lagrangiana directamente asociado a ese campo que les pinté al principio, que se llama dilatón, a orden lineal. Entonces, esta cosa que llamamos renacuajo o tadpole, esta cosa aparece de forma natural también en estas teorías no supersimétricas, nadie lo prohíbe, no hay una supersimetría que impida este término y por lo tanto pues puede ocasionarnos serios conflictos una vez que este señor adquiera un valor de expectación y ese valor de expectación lo esperamos que sea del orden de la escala de Planck, entonces vamos a tener una constante cosmológica del orden de la escala de Planck. Pero básicamente es el problema de la constante cosmológica striking back, o lo que sea, como atacando de nuevo, ¿verdad? Aquí se presenta nuevamente, pero de una manera más directa y que para muchas personas es bastante más preocupante. Incluso una hija de Witten, Silverstein, Eva, se puso a trabajar con otras personas bastante listas y dijo, yo tengo un método, pero su método ha sido bastante retado por muchas otras personas que dicen, no es cierto, este método no elimina el problema de la constante cosmológica en teorías no supersimétricas. Entonces, básicamente tenemos dos problemas viejos que aparecen de forma directa, el problema de jerarquía y el problema de la constante cosmológica de manera directa, y además pueden aparecer estos taquiones indeseables que son perturbativos, pueden aparecer incluso otros a nivel no perturbativo y la ausencia de supersimetría no podrá impedirlos. Déjenme terminar porque ya se me hizo un poquitín tarde. Básicamente, como les pinté al principio, casi todas las personas trabajan en cuerdas con una supersimetría y eso podría ser solamente una parte de ese elefante feo, y a lo mejor la teoría de cuerdas sí tiene algo que ver con la realidad, pero en la ausencia de supersimetría, como nos indican de alguna manera o nos sugieren de alguna manera los experimentos que se están llevando a cabo actualmente. Si consideramos esas teorías no supersimétricas, podemos hacer ciertas construcciones que conducen a taquiones, pero no siempre, en un 60% de los modelos, y sin embargo en ese 40% taquiónico, podemos deshacernos de los taquiones si simplemente resolvemos las singularidades, lo cual es una buena noticia, al menos a este nivel perturbativo. Podemos ocupar las mismas técnicas que ocupamos en las teorías n igual a 1, dado que no queremos compactificar en esferas o cajas 6 dimensionales, como les dije hace rato, simplemente para calcular modelos bonitos, y obtenemos del orden de 80 millones de modelos consistentes, de los cuales una fracción es no taquiónico y además contiene características muy parecidas a las del modelo estándar en los términos que les mostré hace ratito. O sea, 12.000 modelos de este tipo, algunos 19 con un solo bosón de Higgs, lo cual es buena noticia para algunos de nosotros y mala para los que les gustan estos modelos con muchos Higgses de alguna forma. Podemos empezar ya a analizar la fenomenología de estos modelos si es que quisiéramos, pero realmente el modelo que yo les mostré me parece que todavía no es el modelo que me gustaría a mí estudiar fenomenológicamente. Es un ejemplo de estos 12.000 y me gustaría ahora que alguno de los dos estudiantes míos que están aquí pues, se pusiera a trabajar en eso, por supuesto, si no lo tendré que hacer yo. Entonces, falta una lista de cosas por hacer, por supuesto. ¿Por qué no consideramos absolutamente todos los modelos para saber en realidad cuál es la estructura generalizada de todos ellos? Quizá compactificando en espacios suaves, esas Calabi-Yaos, orbitals en todos los demás que nos faltaron. ¿Por qué no considerar también otro tipo de espacios, como les decía hace rato, esferas? Sería un buen inicio, que es lo que ya estoy haciendo con unos colaboradores.
¿Y por qué no ocupar técnicas de teoría conforme de campos para calcular el tamaño de esa constante cosmológica? O sea, de alguna manera determinar el alfa que aparecía aquí en la contribución de este renacuajo, en la lagrangiana directamente, a partir del dilatón de estas teorías. Eso lo podemos calcular o no. No sabemos todavía, tenemos fe en que el dios de las cuerdas nos va a dar la respuesta y estamos ahí trabajando duro con él para ver si es cierto. Tenemos que incluir correcciones radiativas. La mayoría de las personas, esta es una crítica para aquellos que no están familiarizados con teoría de cuerdas, que los expertos en el área nos hacen. Puedes garantizar que a nivel perturbativo no tengas, a nivel árbol no tengas taquiones. Pero ¿qué pasa a un loop? O a 2, o a 3. Incluso puedes garantizar que a 10 loops no tengas taquiones. A 11 podría ser que sí. Entonces, ¿qué vas a hacer para que no aparezcan? Lo que se hace generalmente es llamar a la supersimetría, llega a la supersimetría, las cancela a todos los niveles y todo bonito, pero aquí no hay, ¿verdad? No lo podemos hacer. Entonces, eso es un problema que sí nos aparece en la mente y todavía no tenemos la menor idea, o sea, ideas son bienvenidas, de cómo lidiar con esas correcciones radiativas a partir de este tipo de teorías. Y luego, esto es todavía más loco, estudiar esos taquiones que no satisfacen el empatamiento de niveles y todavía estudiar efectos no perturbativos, bueno, que muy pocas personas como Wolfgang pueden atreverse a decir, o Genaro pueden atreverse a decir que pueden estudiar. Yo solamente sé hacer series de Taylor. Necesitamos una técnica bastante más poderosa para estudiar efectos no perturbativos que puedan provocar la existencia de taquiones en estos modelos. Aquí voy a concluir. Preguntas, comentarios. ¿Cuál es digamos, un límite razonable bajo para los singletes que tienes, los webs? Un límite razonable para los webs. O sea, más bajo. Mira, en teorías no supersimétricas no existe un límite razonable inferior para los webs. Puede ser un electronvoltio, a 10 a la 17. No existe una condición, a menos de que invoques, por ejemplo, este mecanismo de resolución de singularidades, en donde la escala tiene que ser la escala de compactificación. Pero si no estás hablando de resolución de singularidades, en teorías no supersimétricas, no hay razón para establecer una escala. Hasta donde podemos observar si. No sé si es tiene sentido, pero si haces teoría de perturbación y tienes el riesgo que aparecen taquiones, de todas maneras necesitas un punto de referencia para empezar la expansión perturbativa, y no puede ser que después se ves que es absurdo que no es un mínimo o algo así si tienes taquiones. No tienes un problema concepcional en teoría de perturbación. Un valor mínimo, pero bueno, no sé si está relacionado con la pregunta que hizo Eduardo. Es un mínimo con respecto al valor del VEF de estos escalares. No, básicamente cuando se hace teoría de perturbaciones a este nivel, se hace teoría de perturbaciones en alfa prima. Entonces no tiene nada que ver directamente con esa pregunta que es ya en la teoría efectiva de campos. Alfa prima es simplemente una constante que aparece como prefactor en la acción de la teoría de cuerdas. En la famosa acción de Namu-Goto o de Polyakov aparece una constante que se llama alfa prima, o la pendiente de Recce, y esta pendiente controla la teoría de perturbaciones en la mayoría de los casos que a nosotros nos interesa, y escogemos que sea pequeña, o básicamente con las cuerdas que estamos ocupando, que son cuerdas cerradas, debe ser pequeña. Entonces se hace una expansión y de ahí sale parte de la teoría efectiva, que es la que nosotros estamos considerando aquí. Sí, en alfa prima sí, pero haces la expansión por un mínimo de acción o energía o lo que sea, ¿no? O sea, sí, normalmente necesitas un punto de referencia, dices, nuestro punto de referencia clave aquí es la escala de cuerdas, la escala de Planck más concretamente. Ese sería nuestro punto de referencia, la escala
de esta teoría, y todas las demás correcciones vienen por debajo de esta escala. Entonces, en términos energéticos, todos nuestros VEPs ocurren como un número con unidades de masa dividido a cierta potencia, dividido sobre ciertas potencias de esa escala fundamental. Entonces, en la teoría de campos, no la de cuerdas, aparece esta escala como la que nos permite este tipo de supresión y nos permite considerar números pequeños. Creo que cuando dice mínimo se refiere al mínimo del potencial, ¿no? O sea, que te paras en el mínimo del potencial, pero si estás en un creo que se refiere a un máximo. Sí, y en presencia de cationes, vea ahí hay un problema, ¿no? Sí, o sea, primero tenemos que deshacernos de ellos, pero no sé si se pueda uno deshacer de esos taquiones debido a la imposible aparición de ellos a niveles no perturbativos. En ese sentido, creo que yo estaría de acuerdo contigo, es un problema conceptual serio y es la parte en que realmente no tenemos la menor idea cómo atacar, donde decía que toda idea es bienvenida, que es básicamente cualquiera de estas dos cosas, no sabemos realmente cómo atacar. Sí, ¿Y estarías de acuerdo que si hay un taquión, no es que necesariamente ese modelo está mal, es simplemente que tendrías que ir y buscar si acaso hay un mínimo verdadero? Nada más que eso pues, no lo tienes bajo control. Sí, puede ser, pero ¿cuál es? Mira, en el punto del orbifolio, o sea, en el punto en el que estamos haciendo la compactificación, básicamente las condiciones son ideales para poder trabajar con esta teoría efectiva. Si nos salimos de ese punto, ya no podemos trabajar con la teoría efectiva, no sabemos cómo hacerlo. Y entonces si encontramos un mínimo en otro punto, quién sabe qué sea ahí. A lo mejor no es una teoría que se deje representar de esta manera. No es posible irnos de ahí de manera sencilla. Otra pregunta conectada con lo que preguntaba Genaro al principio. Me imagino que otros caminos son empezar con las, casi lo viste acá, pero empezar con cualquier otras teorías de cuerdas supersimétricas y de alguna manera decir que la supersimetría está rota, incluso quizás espontáneamente de alguna manera, o qué sé yo, por alguna maniobra a nivel de la escala de Planck y de ahí bajar para acá. Entonces, la cuestión de examinar esta es, digamos, porque tienes control directo y demás, ¿o habría alguna diferencia? No habría ninguna diferencia. No habría ninguna diferencia, es básicamente lo que hicimos. Lo que sí representa una diferencia conceptual es hacerlo al revés, compactificar n igual a 1, obtener n igual a 1 y luego romper la supersimetría a una escala intermedia. Eso sí sería una diferencia conceptual importante, pero en este escenario básicamente lo que queríamos nosotros es ocupar orbifolios generalizados que rompieran supersimetría, pero resulta que es más fácil hacerlo de esta manera y es equivalente. Y si esa escala intermedia que dices donde rompes supersimetría la vas subiendo, pues se vuelve más y más como esta, ¿no? O sea, se vuelve más y más. No tiene que estar necesariamente en la escala de Planck, supongo, si debe ser alguna cosa en medio. Exactamente, debería volverse cada vez más cercano a esto, en su límite. ¿Tienes cuerdas fermiónicas en este tipo de teorías? Cuerdas fermiónicas. A veces no sé qué significa eso, pero voy a interpretarlo de la manera, digamos, más trivial, me parece. Tienes una parte bosónica y una parte fermiónica a nivel de la teoría cuántica de cuerdas, ¿sí? De campos de cuerdas, por llamarlo de alguna manera, generalmente simbolizadas como X y Psi. Entonces, a ese nivel empezamos con la n igual a 1 y tienes x y psi, y luego lo que haces es hacer una serie de proyecciones que ahí llamé orbifolio o torsión o lo que sea, y básicamente lo que ocurre es que se mezclan de tal manera que los estados efectivos en la teoría 10-dimensional que nosotros podríamos ver con un super experimento sí son fermiones y bosones, aunque no tengan esta supersimetría, porque de hecho fue rota directamente a nivel de los fermiones y los bosones de cuerdas. Entonces, sí existen, esa es la respuesta corta, pero traté de decir a cuáles me refiero que sí existen. Otra pregunta, comentario. Crítica, tomate. Es que ya no Le agradecemos a Saúl nuevamente.